Estación Central, confluencia de ideas y expresiones. Estación Central, con la opinión de los expertos. Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Estación Central. Son las 5 de la tarde con 9 minutos y los saludo con mucho gusto a nombre de todo el equipo que conforma este programa. Soy Begoña Lomelí y le invito a que usted se quede con nosotros durante esta hora porque hoy vamos a hablar, o mejor dicho, durante esta semana vamos a hablar, a dialogar, a conocer los diferentes puntos de vista acerca de las candidaturas independientes. Y es que le comento, para hoy 2 de marzo a las 12 del mediodía, los aspirantes a candidatos independientes debieron entregar las firmas y las copias de las credenciales del elector que corresponden a las firmas recabadas para poder asignar o presentar su registro ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco. Así que, bueno, pues hoy se cerró este plazo y a partir el 22 de marzo concluye el registro para candidaturas de alcaldías municipales que se abrió hoy y termina el 22 de marzo. Entonces, pues ya los candidatos independientes ya debieron de haber entregado estas firmas que se recolectaron para diputados plurinominales, un poco más de 5,500, o al menos esto era el número que pedía el IEPC como mínimo, y para presidente municipal el requisito era de 23,000 firmas, todas acompañadas con copia de credencial de elector y con firma de la persona que está avalando que se entregue la copia de credencial del elector para poder registrar a los candidatos independientes. Así que si usted dio su firma, dio su copia de credencial de elector, reitero, bueno, pues siéntase con la confianza de que estas firmas ya fueron llevadas al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana para que estos candidatos independientes reciban su registro siempre y cuando cumplan con todas las características que eran requisitos. 3030-5307, nuestra línea de contacto, y en Twitter nos encuentra en @C7-EstCentral. Los lunes están con nosotros representantes de partidos políticos y esta tarde saludo con mucho gusto a Antonio Elvira, él es representante del PAN ante el IEPC. Antonio, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, gracias. Gracias. Gracias también, saludamos con mucho gusto a Carlos Palacios, que es presidente del PRD Guadalajara. Carlos, buenas bienvenido. tardes, Begoña, buenas tardes a todos. Gracias. Gracias también le damos la bienvenida a Eduardo Bistrain, consejero y delegado en el Distrito 14 Federal por Morena. Buenas tardes, Eduardo. Gracias, Begoña, y nada más para decirles que estamos en vivo. Claro. No es un programa grabado. No. Muchas gracias. Gracias también le damos la bienvenida, saludamos con mucho gusto a Mónica Magaña. Ella es subdelegada estatal de Jóvenes en Movimiento por Movimiento Ciudadano. Buenas tardes, Mónica. Buenas tardes. Y también saludamos con mucho gusto a Rubén Leiva, vicepresidente de Fundación Colosio del PRI. Rubén, buenas tardes, Begoña, y un saludo a todo el auditorio. Gracias por la invitación. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Pues bien, ya con este contexto que tenemos hoy, es un día importantísimo para los candidatos independientes. Ya se cerró este plazo a las 12 del mediodía. Y para iniciar, antes de irnos a corte, una palabra para definir candidaturas independientes. Una palabra que nos dé cada uno o un término corto, y de regreso del corte nos explican por qué seleccionan esta palabra. Antonio Elvira, ¿qué palabra define para ti candidaturas independientes? Complemento democrático. Complemento democrático. Muy bien. ¿Qué nos dice Carlos? Necesarias para el desarrollo democrático. Necesarias, ok, nos dice Carlos Palacios, necesarias. Eduardo Bistrain. Me agarras en curva porque yo tengo 3 opciones aquí. Bienvenido. Si hablas de candidaturas independientes como un concepto, creo que es excelente. Es una buena parte de la democracia participativa. Si hablas del sistema de candidaturas independientes en el sistema político mexicano, es un galimatías, o para decirlo en términos domésticos, es un chilaquil de proporciones bíblicas. Y si hablas de lo que debe ser una candidatura, eso lo explicaremos después del corte. ¿Con cuál te quedas? ¿Con la realidad? Con la tercera. ¿Qué es? Lo que debe ser una candidatura independiente y los estatutos que deben acompañarla. Ok, muchas gracias, Eduardo. ¿Qué nos dices, Mónica, para definir candidaturas independientes? Yo lo vería como una oportunidad, la oportunidad para poder enriquecer la democracia y la oportunidad para dignificar a la política. Así me gustaría verlo. Ok, muchas gracias, Mónica. Rubén Leiva. Yo lo veo como una democracia creíble y fuerte. ¿Por qué democracia creíble y fuerte? Okay. Considero que pues, es una cuestión que se había estado trabajando durante muchos años por parte de muchos ciudadanos y muchos candidatos que tenían
la intención de participar fuera del esquema de los partidos políticos, y pues esta es la primera ocasión en que se dan esta oportunidad. Por eso considero que fortalece la democracia. Ok, a ver, muchas gracias, Rubén. Brevemente, por favor, Antonio y también Carlos, que no nos dijeron, no les di chance que nos dijeran muy brevemente, como los demás invitados, por qué seleccionan, en tu caso, Antonio Elvira, complemento para definir candidaturas independientes. Brevemente. Sí, básicamente el término de candidaturas independientes tiene que ver con aquellos candidatos que no necesariamente militan en partidos políticos. Entonces, no hay democracias en el mundo, no ha existido democracia en el mundo que esté sin partidos políticos. Los partidos políticos son herramientas fundamentales de modernización de las vidas políticas, de las comunidades políticas, elementos fundamentales para la consolidación de la democracia, pero no solamente la democracia, sino el respeto, la diversidad y la pluralidad. Por eso los candidatos independientes son una especie de complemento interesante. Hay personas que no necesariamente comprenden el hecho de que los partidos políticos sean los únicos beneficiarios de la posibilidad de proponer gobernantes para la comunidad. Los candidatos independientes vienen a complementar esta parte. Si hay alguien que considere que no puede estar en otra parte con muchos más ciudadanos compartiendo una lógica de funcionamiento, reglas concretas, sino su propio proyecto tiene que ser llevado a cabo, pues puede optar por una candidatura independiente. Por eso un complemento. Ok, bien, muchas gracias. Carlos Palacios, por favor, brevemente, ¿por qué defines necesarias candidaturas independientes? Necesarias porque, un poco también como complemento a lo que dice Toño, tampoco creemos desde el punto de vista de la izquierda y del PRD que solamente los partidos políticos puedan postular candidatos. Es un derecho que te da la Constitución poder votar y ser votado. Entonces, en esto es necesario este giro, esta apertura que se empieza a dar, que no solamente los partidos lo podamos hacer. Por supuesto que habemos millones de ciudadanos que estamos convencidos de tener un proyecto político dentro de los partidos, pero también, como lo decía Toño, hay gente que no está convencida de militar en los partidos políticos y o no se ve identificada ideológicamente con lo que postulan la oferta de partidos políticos que puede haber. Por eso creo que es necesario también que puedan haber los mecanismos que ahora son muy engorrosos. Creo yo que tendría que ser menos engorrosos para que pudiera haber una mayor participación. Pero creo que esto es lo que nos hablamos sobre eso en la general. Muchas gracias, Carlos. Vamos a nuestro primer corte. De regreso en Estación Central nos iremos adentrando más en este tema de las candidaturas independientes. 3030-5307, nuestra línea de contacto. Regresamos. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Regresamos. Regresamos a Estación Central. En esta mesa de los lunes están invitados representantes de partidos políticos y nuestro tema durante esta semana es hablar acerca de las candidaturas independientes. En lo que va de este proceso electoral que inició en septiembre pasado, ya estamos iniciando el tercer mes del 2015, ¿usted considera que las candidaturas independientes se fortalecieron o se debilitaron? Con lo que usted escuchó, con lo que usted vio, con lo que usted leyó en los periódicos acerca de los candidatos independientes para presidente municipal, para diputados, ¿usted qué considera? ¿Se debilitaron o se fortalecieron las candidaturas independientes? 3030-5307, nuestra línea de contacto, y les recuerdo que en Twitter nos encuentra en @C7-EstCentral. Esta misma pregunta se las hago yo a nuestros invitados. En esta primera etapa del periodo del proceso electoral, ¿se fortalecieron o se debilitaron las candidaturas independientes con estos vaivenes, con las diferentes propuestas, quienes se sumaban para ser candidatos independientes? ¿Qué opinan? ¿Se fortalecieron o se debilitaron las candidaturas como concepto, no los candidatos independientes? ¿Quién dice yo? Yo Palacios. Considero que cada que un ciudadano quiera participar de las cosas públicas, se fortalece. Se fortalece la democracia y fortalece el modelo ahora de las candidaturas independientes. Es muy importante que haya ciudadanos que estén buscando en muchos municipios del estado, en muchos distritos, que estén participando de esta manera y convocando a más ciudadanos, porque si algo le hace falta a la actividad pública es que los ciudadanos se involucren. Entonces creo que se fortalece en esta parte. Lo que no fortalece es todo digamos, el andamiaje jurídico y la dificultad de la participación, porque termina por desilusionar de repente a un buen sector de la sociedad que quiere participar. Pero son mecanismos perfectibles que se tendrán que ir modificando conforme vaya avanzando y la gente vaya conociendo más este modelo de las candidaturas independientes. Sí. Bueno, yo creo que dice hasta esta etapa, ¿no? ¿Se fortalecieron o no? ¿Se debilitaron? Sí,
Mira, hasta este momento pues pudimos aterrizar un concepto legal, pudimos aterrizar el concepto de candidatos independientes a la realidad. Tuvimos muy distintos candidatos independientes, entonces los ciudadanos tuvimos la oportunidad de conocerlos, conocer sus medios para poder, pues ya como comentan, los que consiguieron las firmas necesarias, conocer cómo trabajan, los medios que hicieron, la forma en la que actuaron. Y yo creo que sobre todo se fortalecieron algunas candidaturas, pero se fortaleció el sentir de la sociedad, en el que se ve que no van a votar por el más carismático, no van a votar por el más famoso o por el más chistoso, sino que hay un sentir social en el que quieren votar por el que más propuesta tenga, el que quieren votar por el que más coherencia vaya a tener en su actuar, en la propuesta y por el más propositivo. Entonces yo creo que fortalece la candidatura independiente y sobre todo pues al pueblo, a la gente. Okay. Yo considero que sí se fortalece, que para hacer el primer ejercicio que corremos aquí en el Estado, es un ejercicio, porque todavía se sigue el proceso, muy interesante. De los 29 ciudadanos que se registraron ante el IEPC, en Jalisco, entre municipios. Precisamente hace un momento estaba yo viendo los medios de comunicación y iban aproximadamente la mitad de los que ya estaban logrando los registros, ¿no? Que habían logrado el 2% que les exigía la ley para poderse registrar. El candidato de los que recuerdo, los más visibles, porque hicieron una campaña pues muy notoria en redes sociales, tuvieron un poco más de espacios en medios de comunicación, que es el joven que estaba participando en el Distrito 10, Kumamoto, que al parecer él sí alcanzó las 7,200 firmas. También el otro muy polémico, pero también con todo su candidato independiente. Candidato independiente. Esa es una de las visiones, ¿no? Por una parte se fortalecen, pero otro también tenemos que saber lidiar con ciertas situaciones y pues vale igualito él que pintado o no pintado que cualquier otro candidato, ¿no? Claro, es un ciudadano. El mismo derecho. Él alcanza, creo que sí completó 26,000 firmas con sus credenciales de elector y la firma del ciudadano. Entonces, yo considero que sí se fortalece, ya están ahí, ya se registraron. Entonces, vamos caminando. El ejercicio que se hizo ahí en el Distrito 10, a mí se me hizo muy interesante porque creo que este joven es del ITESO, y todo su equipo lo formaron entre jóvenes, hicieron un voto. Pero también ahí se distingue porque ellos, la única manera o lo único que ofrecían era el personaje, pero sin ideología, sin propuesta, sin nada. Entonces yo pienso que en esta segunda etapa, ahora sí ya con el registro, ya veremos qué tanto bagaje o qué tantas propuestas pueden aportar. Porque no es el hecho nomás de ser el aventado postulado, o el postulado, sino qué trae atrás, ¿no? Y ahí se nota también el por qué los partidos políticos tienen una estructura sólida y un andamiaje para poder lograr ciertas cosas en nuestro sistema político, ¿no? Antonio Elvira y después Eduardo Vista. Bueno, en mi opinión tienen de ambos. Por una parte se fortalecen, es decir, hay oportunidades, pero por otra también hay riesgos. Y esos riesgos ya se habían visto durante toda la etapa de discusión de la configuración de la ley electoral, tanto a nivel federal como a nivel local. Por ejemplo, ¿en qué fortalece? En que hay personas interesadas en seguir las vías institucionales para participar en la actividad política. En lugar de andar tomando calles, quemando coches, en lugar de andarse agarrando a batazos, pues definen que hay que participar y proponer sus ideas y ponerlas en el centro de la comunidad, del debate público, para que los electores puedan determinar si los respaldan o no. Aún con lo complicado que pueda ser juntar firmas, es que todos los derechos, y esa parte es etcétera. fundamental, los derechos, todos los derechos tienen obligaciones. Por ejemplo, la educación gratuita en México. Si tú quieres participar y ser parte de una universidad pública, pues tienes que hacer un trámite. Tienes que presentar un examen y tienes que hacer una serie de documentos y de trámites que te permitan acceder a ese derecho. Exactamente igual estamos hablando en el tema de las candidaturas independientes. No cualquiera podría ser candidato independiente, sino solamente aquel que determine, bajo ciertos preceptos de actuación, que puede lograr lo que la ley le especifica. Si no, correríamos el riesgo de cualquier persona, incluyendo personas que no necesariamente tengan intereses positivos para con la comunidad, pudieran ser candidatos. Entonces yo no veo negativo el hecho de que tenga requisitos y procedimientos. Al contrario, eso fortalece y nos da cierta garantía de que las personas que van a ser candidatos independientes pues son personas con cierto perfil y no necesariamente solamente personas que están respaldadas por grupos de interés y de poder, ¿no? Eso es un procedimiento fabuloso.
El riesgo está en que, por ejemplo, y yo no quisiera hablar de personas, pero por ejemplo, estamos presenciando un asunto que es atípico en nuestra comunidad. Una persona que maquillada se presenta como un personaje, no como un ciudadano que va a competir por el voto de los electores. Y no teníamos antecedentes en eso. Habíamos tenido antecedentes, por ejemplo, en Brasil, el payaso Tiririca, o en Italia, Pepe Grillo y algunos otros personajes, pero en México no hemos tenido un escenario de esta naturaleza. A mí me parece que la política tiene que fortalecerse, las instituciones tienen que fortalecerse. El hecho de que tú participes en la política diciendo que no ejerces política, que la política no es, la política la hacen los ciudadanos. Entonces el hecho de que tú participes denigrando la política, burlándote de la política, me parece que es muy grave para la democracia. Okay. No estoy de acuerdo en esa forma de entender la comunidad, porque entonces lo que hacemos es denigrar la actividad política. Cuando la actividad política, que algunas personas y algunos actores la denigren porque son personas que no entienden su responsabilidad, no significa que la política no sea una herramienta fabulosa para la democracia. Bien, muchas gracias, Antonio. Por favor, Eduardo Bistrain, ¿se fortalecen o se debilitan las candidaturas independientes en esta primera parte del proceso electoral? ¿Tu punto de vista? Mira, yo te voy a decir una cosa. Las candidaturas independientes conceptualmente son algo extraordinario porque te hacen saber que hay una democracia participativa. Pero en la realidad, en concreto en este proceso electoral. En México no existe ni siquiera una democracia representativa porque se roban las elecciones. Todavía en este tercer milenio se roban las elecciones. Ahora, hablando ya de lo que existe actualmente como candidaturas independientes en México, hay que seguir una serie de procesos que desaniman al más fajado. Si alguien como este payaso es candidato, no es porque él tenga, es porque es conocido y porque tiene el respaldo de partidos atrás de él. No va solo, no es independiente. Está Televisa detrás de él y está el PRI detrás de él. Por eso es que va a los eventos de Rubiel Ávila en el Estado de México. Pero aparte de eso, para cumplir con los requisitos de los que habla el compañero del PAN, necesitan formar una asociación civil, necesitan abrir una cuenta bancaria, necesitan registrarse en el SAT, es decir, sí, necesitan, y luego cubrir el 2% de los ciudadanos en esa circunscripción, ya sea un distrito o en el país completo. Por ejemplo, para la presidencia de la República necesitas un por ciento, 1%, que son aproximadamente 800,000 firmas. ¿Qué ciudadano verdaderamente independiente va a conseguir 800,000 firmas? Además, con la condicionante de que tienen que ser un 1% de cada una de la mitad de los distritos de todo el país. Ahora, ¿pero consideras que se fortalecieron o se debilitaron? Es que nos tenemos que ir a corte y no me ha respondido, Eduardo. ¿Se debilitaron o se fortalecieron? Es que esta burocracia imposible, cuando debería ser que la candidatura independiente lo único que requiere es tu credencial de elector que prueba que eres un ciudadano mexicano y una fiscalización de tus recursos. Punto. Eso es todo lo que debería requerir si realmente fuera una candidatura independiente. Yo no veo en qué se fortalezca la candidatura independiente cuando aquí hay el peligro de que los Carlos Slim, los Escárraga sean quienes financien a todos estos personajes que puedan ser nuestros gobernantes. Tenemos que ir a nuestro segundo corte. Gracias, Eduardo. De regreso continuamos con las candidaturas independientes. ¿Los candidatos independientes serán competitivos? Hasta ahorita no conocemos ningún candidato independiente que se haya bajado, ¿no? Entregan sus firmas, sea quien sea, y bueno, nadie ha dicho, híjole, pues yo no alcancé, yo me voy. Vamos a ver qué sucede. 3030-5307, nuestra línea de contacto. Regresamos. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Regresamos. Regresamos a Estación Central, estamos en C7 Jalisco hablando de las candidaturas independientes. En el bloque anterior hablamos de si en este proceso electoral, en lo que va del proceso electoral, se habían fortalecido o se habían debilitado las candidaturas independientes. Les recuerdo que hoy los candidatos o quienes aspiran a ser candidatos independientes entregaron las firmas de las personas que respaldan, que dicen sí, me interesa que esta persona aparezca en la boleta electoral el próximo 7 de junio.
hoy entregaron las firmas, entregaron las copias de las credenciales de elector. Decíamos que es un día importante para ellos. Y bueno, pues lo siguiente sería detener estos candidatos independientes que logren su registro, que logren estar en la boleta electoral el próximo 7 de junio, ya sea para diputados o sea para presidentes municipales. ¿Serán competitivos los candidatos independientes? ¿Consideran ustedes que pueden ser competitivos? A lo mejor ahorita centrándonos en este momento o también a futuro. Recordemos que es el primer año, la primera elección que tendremos candidatos independientes. Rubén Leiva levanta la mano. Sí, yo considero que también no podemos dejar pasar el hecho de que gran parte de toda la carrera o toda la trayectoria que van haciendo los partidos políticos con sus cuadros y militantes es en función de esto, de que se van haciendo una formación de simpatizante, militante, en el caso del PRI, cuadro y dirigente. Entonces, se van formando cuadros políticos para poder acceder a puestos de elección popular o ser funcionarios públicos. Entonces, esto también pasa por un tema muy importante que considero que son las ideologías. Entonces, las ideologías y toda la estructura y toda la formación que dan los partidos políticos tampoco puede soslayarse ni puede menospreciarse, que cuando llegan o acceden a este tipo de posiciones, pues traen todo el conocimiento y el bagaje necesario para poderlos desempeñar de una manera correcta, ¿no? Yo con esto no quiero decir que los candidatos ciudadanos o independientes no lo tengan, pero también nos podemos prestar a situaciones o a oportunidades en donde accedan candidatos que tienen atrás grupos de poder o grupos económicos muy fuertes y los empujen a que sean pragmáticos en el momento que ya sean diputados, que sean senadores, sean unas veletas y que cambien su voto de una manera muy fácil, o que puedan cambiar la intención de su participación en esta posición, ¿no? ¿Qué opinan? Yo considero que también no hay que dejar pasar eso. Una cosa sí es importante, sí da participación y sí fortalece, pero también el porqué de los partidos políticos. También es importante, ¿no? No pasar estos puntos. Gracias. Okay, gracias, Rubén. Bueno, hablando de competitividad. Primero, en la cuestión de competitividad, yo creo que va a depender mucho pues de cada candidato, ¿no? De cómo se vaya a desenvolver, de los medios que vaya a utilizar, y como lo mencionaba, en esta etapa previa pudimos ver pues un crecimiento de muchos de ellos importante. Entonces sí va a ser un reto, definitivamente son, pues lo mencionaba el compañero, muchos los candados. Sin embargo, con lo que me comentaba aquí mi compañero, nosotros, el Movimiento Ciudadano, no. Al contrario, creemos que la ciudadanización de la política es muy importante y que las personas deben de dejar de llegar al poder con compromisos políticos, con compromisos partidistas por encima de cualquier compromiso social. Entonces, es parte de esto mismo que menciono, la razón por la que nosotros pues tenemos esto, ¿no? Es un requisito para nosotros que el 50% de nuestros candidatos sean ciudadanos. Y actualmente, para este proceso, el 81% fueron registrados ciudadanos externos. Ninguno de ellos tenía ningún vínculo. Entonces, yo en esto sí difiero. Yo creo que sí es muy importante que sean los ciudadanos quienes vayan a llegar a ello. ¿Cómo pueden ser competitivos los candidatos independientes? Carlos, después entre más Antonio y pequeño Eduardo. el ámbito de responsabilidad o circunscripción, municipio más pequeño o un distrito, es como van a tener más éxito. Porque van a tener dificultad de la estructura que puedan generar. Porque todos los que hemos participado en una campaña, sabemos que tienes que tener una estructura para poder llegar hacia el mayor número de electores. Entonces, dependiendo de la estructura que va a tener cada uno de los que estén participando, es el éxito que tendrán, que es muy relativo, pues se tendrá que ir viendo cómo van creciendo algunos, cómo otros se van desempeñando, cómo otros tendrán la desilusión fuerte, porque se darán cuenta que exactamente esa es la fortaleza de los partidos políticos, somos conglomerados de personas con fines en común. Sí, en el caso, digamos, del PRD, pues tenemos una plataforma política, ideológica, tenemos un proyecto de país, como todos los partidos políticos que lo hacen a nivel nacional, como los 10 partidos políticos, como lo decía la compañera, que ellos dan una estructura el 50% de las candidaturas a los ciudadanos. En el PRD el 100% somos ciudadanos, si no, no podríamos ser candidatos a ningún puesto de elección, ¿no? Si no tuviéramos nuestros derechos a salvo como ciudadanos. La militancia, evidentemente. Así es, pero al final tendrá que ver con la estructura que puedan desarrollar y con las simpatías que puedan generar con la gente. Antonio Elvira y después Eduardo Bistrain. Sí, gracias. Yo creo que la competitividad no está solamente en función de
sería muy soberbio de nuestra parte pensar que solamente los partidos podemos ser competitivos. Yo sí creo que si los electores ven en un ciudadano, en un candidato independiente, una propuesta seria, una propuesta en donde les garantice que las cosas se van a realizar con cierto rigor y con cierta seriedad, yo creo que van a ser muy competitivos. No creo que sean todos los casos de las candidaturas independientes que estamos viendo. No considero que todos los precandidatos o preaspirantes a candidatos estén trabajando el planteamiento de la misma manera y con la misma seriedad. Yo sí estoy preocupado, y lo vuelvo a reiterar, porque hay precandidatos, preaspirantes a candidatos independientes que están jugando con la idea de que la política es una payasada y es una basura. Y hay partidos, peor todavía, que están jugando con la idea de que no son partidos y dicen que no son partidos, cuando lo que hacemos es política, y la política es una construcción colectiva de una acción común. Entonces a mí me parece que el procedimiento de ser competitivo o no depende solamente de si somos o no partidos. Puede ser competitivo una persona, un candidato independiente que tenga una propuesta seria y que logre convencer a los electores. Y no necesita, digamos, que los grandes recursos a lo mejor. Hemos visto casos de campañas a través de medios de comunicación como el Internet, que han logrado despertar bastante interés de los electores. Entonces yo pensaría que esta elección va a poner a prueba muchos de los preceptos que tenemos sobre cómo se hacen campañas y cómo se hace política. En lo que estoy verdaderamente preocupado es que los propios modelos que estamos tomando son para desprestigiar la actividad que estamos realizando, que es la política, cuando debería ser lo más serio y lo más democrático posible. Y estamos viendo partidos y ciudadanos que dicen que no son políticos, pero ejercen política, y que no son partidos, pero reciben financiamiento público y presentan candidaturas. Gracias, Antonio. Eduardo Vista. Sí, gracias, Begoña. Las candidaturas independientes serían un plus para la democracia participativa. Pero yo estoy pensando en que los únicos requisitos que debe haber para hacerla competitiva, para hacer este concepto competitivo, es tener tu credencial de elector, que comprueba que eres un ciudadano mexicano, y tener fiscalización, es decir, que se sepa de dónde provienen tus recursos. Esos son los dos únicos requisitos que debería haber para hacer a las candidaturas independientes verdaderamente competitivas. Tal vez haya un garbanzo de a libra, como el señor Hilario Ramírez Villanueva de San Blas, Nayarit, que habiendo sido panista, fue candidato independiente y ganó su candidatura. ¿Y qué hace este señor? Se da una fiesta de cumpleaños, no sé si lo han visto en internet. Fue la nota del fin de semana. Sí, exactamente, 50,000 cervezas, 5 toros de birria, bailando con una chica y subiéndole el vestido para que se le viera su ropa interior. Para muchos, ¿eso es una candidatura independiente? ¿No tiene ningún estatuto, ningún reglamento que obedecer? Ese es lo que puede pasar. Pero lo que puede pasar también es lo que mencionaba Rubén, que haya, y que yo mencioné también, que haya gente con mucho capital que le interesa tener diputados y senadores para que aprueben leyes a su modo, como lo existe ahora con el Partido Verde y Televisa. Pero centrándonos en candidaturas independientes, ya los partidos tendrán sus espacios en otras mesas, pero esta mesa es de candidaturas independientes. Sí, yo lo entiendo. Y lo que te estoy diciendo es que habrá fuertes cantidades y intereses detrás de estos candidatos independientes si no fiscalizamos sus ingresos, de dónde proviene el dinero de sus campañas. Sí puede haber, como les decía, un garbanzo de a libra que gane una candidatura independiente, pero como está escrito en la ley actualmente, no es posible que sea competitivo. Vamos a nuestro último corte, de regreso seguiremos hablando de las candidaturas independientes, y si en algún momento, a lo mejor esta pregunta hacérselas a los partidos políticos puede resultar retórica, ¿no? Pero las candidaturas independientes en algún momento pudieran llegar a suplir a los partidos políticos. 3030-5307, nuestra línea de contacto. Vamos a nuestro último corte, ya tenemos aquí las llamadas de Hugo Aguirre y de Jorge Müller. De regreso les damos salida. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Regresamos.
Regresamos a Estación Central, es el último bloque, hablando por hoy de las candidaturas independientes. Les recuerdo que esta tarde están con nosotros representantes de partidos políticos y ya tenemos las llamadas de ustedes que nos sintonizan a través de C7 Jalisco. Nos dice Jorge Müller de Jardines de la Cruz. Como dijo la señorita de Movimiento Ciudadano, Mónica Magaña, esto de las candidaturas independientes es para enriquecer, pero no la política, sino los bolsillos de los candidatos. Si llegase a salir en estos, ya que tenemos como ejemplo a Juan Sánchez Aldana, Alfredo Petersen, dice por acá, o Peterson, dice por acá, Alfonso, debe ser Alfonso Petersen, Emilio González Márquez, que hasta nos da sus mentadas de madre por darle nuestro voto. Comentario de Jorge Müller. Gracias, Jorge Müller. Hugo Aguirre de Santa Cruz de las Huertas de Tonalá. Saludos, OC7, una servidora. Muchas gracias, Hugo. Nos dice que Estación Central es un programa muy bueno, bonito, de mucha enseñanza. Muchas gracias por seguirnos. Respecto al programa, ya se completó el circo político. Lagrimita y Costel pregunta qué saben de política. Y también el de Cuernavaca, el jugador del América, Cuauhtémoc Blanco. Vamos para atrás, comenta Hugo Aguirre, como cangrejos, no estoy de acuerdo con este tipo de candidatos independientes. Diego Betanzo se comunicó 2 veces, le agradecemos a Diego de Mesa Colorada, nos dice, es deprimente y triste para un servidor escuchar a representantes de partidos políticos, pero lo hago para conocerlos más y seguirlos escuchando hablar cada torpeza. Comentario de Diego. Les aconsejaría que pongan a funcionar antes el cerebro para decir y hacer sus comentarios. Ay, Diego, muchas gracias. Y nos dice también que Diego, él mismo, un servidor, es tan político tanto como nuestros invitados o más, pero por lo tanto tengo vergüenza y no me oculto en ningún partido político de los que existen. Olegario Preciado, de la Colonia Las Águilas, deberíamos de apoyar a los candidatos independientes. Se ve que los políticos tienen miedo de perder. Relacionado con ¿algún comentario antes de continuar? Sí. Yo sí quisiera. Antonio Elvira, a mí me parece que con todo respeto a las personas que llaman, tienen todo el derecho de expresar sus sentimientos y sus opiniones. Justamente los partidos políticos son para hacer visibles los intereses de las personas que están militando en la política. No se esconden las personas que militan en los partidos políticos, al contrario. Lo que buscan es poner en la arena pública sus intereses, sus propuestas y su forma de entender la comunidad, para que otros los respalden o no los respaldan. Si, por ejemplo, esta persona que llamó diciendo que estas personas militantes del PAN no eran de su agrado, justamente en las elecciones democráticas él puede votar por otro partido político que sí considere que representa sus intereses. Eso es democracia, justamente, debatir pública y abiertamente qué es lo mejor para cada quien en la comunidad. Por eso creo que los partidos políticos son herramientas fundamentales para la democracia en México. Muchas gracias, Antonio. ¿Algún otro comentario? Además, Mónica. No existe un miedo de los partidos, del partido político respecto a los candidatos independientes. Al contrario, lo mencionaba, pues sabemos quiénes lo respaldamos. De hecho, lo volvemos una de nuestras iniciativas, de nuestros principios en un partido. Y como decía el compañero, sí, todos son ciudadanos, pero me refería a que pues el Movimiento Ciudadano no tienes que ser militante para ser un candidato. Entonces, solo dar esa precisión. Muchas gracias, Mónica. Yo considero que es un reto, y es para todos los partidos políticos, el hecho de que en la arena pública ingresen ciudadanos interesados en hacer política. ¿En qué sentido es un reto? Porque es un reto porque nosotros también tenemos que demostrar a los ciudadanos, con propuestas, con ideología, con acciones y resultados, que tenemos todo el bagaje, que tenemos toda la estructura y la ideología para poderlas elaborar nuestras políticas públicas, ¿no? Y poderlas llevar a cabo. Entonces, considero que es sano, no hay miedo por parte de los partidos políticos, en particular del PRI, con las candidaturas independientes. Tan es así que se apoyó, ¿no?, esa reforma política, y consideramos que es sana la competencia y estamos seguros que tenemos los mejores hombres y las mejores propuestas. ¿Algún otro comentario que quiera hacernos de esto? Carlos Palacios. El PRD, desde su fundación, ha propuesto que haya candidaturas independientes. Desde el punto de vista democrático, es lo óptimo, es lo que tendría que hacer. Y esto lo ha impulsado y es parte de los estatutos del partido y de la agenda programática del PRD desde que se formó como partido político en 1989. Entonces, de hecho, hemos sido en el PRD impulsores de muchas de estas reformas. El PRD fue el primer partido que abrió sus candidaturas así a organizaciones civiles, a sindicatos que no tuvieran que estar precisamente afiliados, sino entrar y empezar a atender estas alianzas. Después también impulsamos la agenda de género y hemos empezado a realizar y a tratar de ir siempre en estos avances. Por eso para el PRD es algo
normal, es algo que se tiene que llevar y por eso empezamos diciendo que eran necesarias estas candidaturas independientes. Eduardo Bistraen. Sí, dentro de Morena hay candidatos independientes. El 25% de todos nuestros candidatos provienen de ciudadanos que simplemente se interesan en la política. ¿Por qué? Porque la política son los asuntos de Estado, los asuntos que nos conciernen a todos los ciudadanos mexicanos. El mexicano que piense que la política es basura debería volver a pensar, porque la política no puede ser basura. Tal vez haya políticos, y los hay muchos, que son basura, pero la política en sí sería como decir que la química es basura porque hay químicos medios cochinos, ¿verdad? Pero la política en sí son los asuntos de Estado y eso es lo más respetable, porque todos somos parte de esto y tenemos que ir adelante con candidaturas independientes. Las hay, pero este galimatías que puso el Congreso respecto a las candidaturas independientes, repito y reitero, es una buena forma de participación democrática, es la democracia participativa. Pero nosotros en México no hemos completado ni siquiera la democracia representativa, porque como decía hace rato hay fraudes avalados por científicos a nivel internacional de muchos países. Por último, yo les quería decir, creo que ya vamos hacia el final del programa. Adelante, Eduardo. Leer algo que leí, que el 23 de noviembre del 2008, alguien dijo: aspiramos a crear una nueva corriente de pensamiento que reconozca y exalte la cultura y la inmensa bondad que hay en nuestro pueblo. Una nueva corriente de pensamiento para impedir el predominio del dinero, del engaño, de la corrupción y del afán de lucro sobre la dignidad, la verdad, los valores morales y el amor al prójimo. Ese pensamiento deberíamos retenerlo todos nosotros, porque la política es primordial en una sociedad. Okay, muchas gracias, Eduardo. Gracias a ti. Antonio. Sí, gracias. Levanta la palabra. Sí, si no, nos íbamos a quedar ya sin tiempo. El tema es, ¿los partidos políticos pueden ser superados por candidaturas independientes? Considero que son tareas complementarias y por eso habría el programa con esa frase. Las candidaturas independientes son un complemento. Cuando las personas militan en partidos políticos no pierden su condición de ciudadanos. No son marcianos y no son venusinos. Son ciudadanos que militan en un partido político porque consideran que esa forma de entender la vida en comunidad es mejor para la comunidad. ¿Qué pasa con los candidatos independientes? Que son una alternativa para las personas que consideran que no es benéfico para ellos y que no es apropiado tratar de convencer a otro grupo de militantes de una organización y llevar a cabo un proyecto. Las dos son herramientas complementarias de la democracia. Los partidos políticos nos garantizan la posibilidad de rendir cuentas, por ejemplo. Si alguien no está de acuerdo con el desempeño gubernamental de un partido político, lo sanciona en las urnas. ¿Qué va a pasar con los candidatos independientes? ¿Vas a poder sancionarlos nuevamente en las urnas? ¿Quién va a recibir las compensaciones positivas de los electores por un buen desempeño y quién va a recibir los costos negativos por un mal desempeño? La diferencia de los partidos políticos es que somos eso, somos una cara que ofrece responsabilidad respecto a los candidatos que ofrecemos. Y si alguien no está de acuerdo con los gobiernos que genera un partido político, pues el partido va a recibir sanción en las urnas. Los candidatos independientes no van a tener esa capacidad. Por eso decía, son herramientas complementarias. Ni una ni otra debe estar por encima de ninguna. Los ciudadanos que se quieran organizar en partidos lo pueden hacer y los que no quieran organizarse en partidos, pues perfecto, adelante y bienvenido. Gracias, Antonio. Roberto Pantoja de la Colonia Lomas nos dice: ya me puse a atar cabitos, Lagrimita y Costel y Cuauhtémoc Blanco, ambos son de Televisa. Eso quiere decir que son parte del PRI y del PV. Partido Verde. Partido Verde. Gracias, Roberto. José Humberto Reyes, de Residencial de la Cruz. ¿Creen que el presupuesto mínimo de un candidato independiente sea correcto? Un saludo especial a Antonio Elvira, de su alumno José Humberto Reyes, de la Universidad de Guadalajara. Muy amable. El presupuesto mínimo de un candidato independiente, ¿alguien tiene como la cifra más o menos a la mano? ¿Presupuesto? No, pues... Yo tengo que son 75,000 pesos para, bueno, Lagrimita va a ser ese su presupuesto de campaña. ¿Para el presidente municipal? Así es. Dependiendo del padrón. Sí, ok. Pero consideran que sea correcto. Sí, los porcentajes más o menos que se les debe dar. Lo que se generó es una dinámica de la siguiente manera. Ellos tienen que poner, no me acuerdo quién lo comentaba en la mesa, tienen que tener una AC. ¿Por qué? Sí, pues porque Eduardo. tienen que ser fiscalizados. No puedes entregarle dinero a Juan Cuerdas porque Juan Cuerdas tiene que rendir cuentas de ese dinero.
Se les otorga una cantidad de dinero, sí, dependiendo de cuántos candidatos independientes se registran. Si se registran menos candidatos independientes, su bolsa crece. Si se registran 1000 candidatos independientes, pues no habría dinero en el mundo que sirva para financiar a todos los candidatos independientes. Entonces hay requisitos que están pensados justamente en esta dinámica de ser proporcionales. Evidentemente no le pueden dar la misma cantidad a un partido político que además ya compitió en procesos electorales que a un candidato independiente que no ha competido y que no tiene una estructura de esa naturaleza que le permita acceder a financiamiento público. Nos dice Carla Robles, gracias Antonio, de Oblatos, ¿qué hacen los partidos gubernamentales y para qué lo hacen? ¿Dónde está la democracia que tanto hablan? ¿Alguien quiere responder esta pregunta? ¿Qué hacen los partidos gubernamentales y para qué lo hacen? ¿Partidos gubernamentales y para qué lo hacen? No, digo, que se dedican los partidos políticos, digo, es muy amplio, digo, aunque es poco clara su pregunta, pero... Está muy general. Ok, bueno, pues igual lo checamos, o si te puedes volver a comunicar, Carla, mañana vienen académicos, porque ahorita ya el tiempo lo tenemos muy recortado, nos quedan escasos 2 minutos. ¿Alguien que levante la mano? Carlos y Eduardo, híjole, pues de a minuto cada uno, por favor. El asunto de la fiscalización, importante, de dónde viene el dinero de los candidatos independientes, pero de todos, inclusive yo... también preocupado por de dónde viene el dinero de las precampañas, porque ese no es dinero público. Tendríamos que estar sabiendo de dónde viene ese dinero. Muy claro, cuánto aporta y por qué aporta y de dónde viene, si es lícito el dinero. O sea, la fiscalización. La fiscalización, hablaba, ¿no? Pero tendría que ser constante y como, digamos, en vivo tendría que ser la fiscalización. Que haya tiempos muy precisos, es decir, yo pude recaudar 5,000 pesos de tantos ciudadanos y los ciudadanos son ellos para que sea muy transparente este proceso y poder evitar la intervención de los poderes fácticos como acompañaban. Mis compañeros. Les debo el minuto porque ya nos vamos, nos quedan 50 segundos, así que perdónenme, se nos vino el tiempo encima. Así que muchas gracias Antonio, gracias Carlos, Eduardo, muchas gracias. Mónica, muchas gracias Rubén. Gracias también a usted por habernos sintonizado. Mañana continuamos con Estación Central y las candidaturas independientes. Mañana estarán con nosotros investigadores, profesores de diferentes universidades. Gracias, hasta mañana. Estación Central, confluencia de ideas y expresiones. Estación Central, con la opinión de los expertos.